Instituto Fósil. El Instituto para el Fomento Científico de Monterrey. En su afán por acercar la ciencia y el conocimiento a las nuevas generaciones, presenta. Posteriormente pasamos a qué premisas pueden considerarse para el diseño de las organizaciones. A continuación se enumeran algunas ideas que es conveniente tomar en cuenta al momento de diseñar o mejorar el desempeño de la organización actual. La primera de ellas es la organización de la estructura y sus procesos. Sigue la planeación, primero es el qué y luego es el cómo. Segundo, es responsabilidad primaria del director o máximo responsable de la organización, es quien define las premisas que se tomarán en cuenta, las cuales deben ser pensadas. Algunos puntos que deben ser resueltos serán de dónde provienen, quién los impone, cuáles son las demandas, cuáles son los recursos, cómo deben compatibilizarse unas con otras, quién, cómo decide esto, cuáles son los ambientes relevantes, deben hacerse explícitas, dejar que expertos en diseño organizacional opinen. Tercera, cada organización es diferente, requiere su propia estructura, en diferencia su ambiente, tomar en cuenta qué modelo organizacional está presente. Cuarta, es necesaria la integración de dos procesos opuestos y complementarios que se representan en el diseño y desarrollo de la organización: el proceso de diferenciación y el proceso de integración, en donde relacionar este factor de integración a la persona con este factor de diferenciación que es el equipo en el que se integra. La centralización con la descentralización, la especialización con la multihabilidades, la dependencia con la autonomía, el control externo con el autocontrol, lo único, lo integrado con lo diverso y lo múltiple, la coordinación y el control con la división de trabajo, lo mecánico con lo orgánico y la identidad propia con las diferencias. ¿Qué premisas pueden considerarse para el diseño de las organizaciones? Considerar el enfoque de diseño sociotécnico. Hacer énfasis en procesos completos también. Séptimo, orientar el proceso a los clientes usuarios. Octavo, enfocar el diseño al logro de las metas. Noveno, proponer organizaciones planas. Décimo, diseñar estructuras orientadas al servicio, en contraposición a las orientadas al poder. Onceavo, tomar en cuenta todas las formas de empleo, honorarios por proyectos, asesoría. Doceavo, considerar el impacto financiero de la organización propuesta. Número 13. La meta será desarrollar una organización que ayude a las personas a encontrar su lugar. La número 14. Tener el diagrama organizacional. La número 15. No descartar utilizar el trabajo en casa. La número 16. Eliminar signos de estatus. La número 17. Hacer el diseño de perfiles de puestos en función de conocimientos, habilidades y actitudes requeridas, ya que cambian con la naturaleza de la función y con el nivel en el que se encuentra el puesto. Pasamos posteriormente a cuáles son las etapas de la vida de una organización. En las organizaciones pueden identificarse tres etapas durante la vida de una organización. Es el nacimiento, la estabilización y la madurez, donde dentro de la madurez tenemos o la renovación o la decadencia. Tomar en cuenta siempre estas etapas es vital para los procesos de mejora, ya que debemos identificar primero en qué etapa se encuentra nuestra organización para plantear la estrategia más adecuada de intervención. Cada etapa plantea diferentes retos y exigencias que plantean a su vez al agente de cambio un diseño particular de estrategia de intervención. Desde el tipo de diagnóstico que hará hasta las acciones de mejora que planteará en conjunto para el cliente. La etapa mencionaremos a continuación algunas características de cada una de las etapas. En la etapa de nacimiento
Alguna de las características es el despliegue, en donde se busca consolidar la misión y hacerla operativa en una empresa. El enfrentamiento a la realidad es donde verifica qué tan viable es el proyecto. La necesidad de alcanzar cierta meta identifica qué se busca con el nacimiento de la organización. Experiencia previa de alguno de los integrantes es aprovechar que el fundador o socio de la organización conoce el campo de trabajo. Primeros obstáculos, identificar los obstáculos no previstos en la etapa de planeación. Circunstancias favorables, identificar condiciones que favorecen el arranque. Cuestionamientos estratégicos, acordar con el equipo qué hacer, qué no hacer, hasta dónde llegar. La escasez o disponibilidad de recursos, conocer con qué recursos se cuenta. Flexibilidad en la operación, identificar la necesidad de hacer pruebas y cambios en la forma de cómo opera la empresa. Estructura dúctil para adoptarse. Cambios en los roles y responsabilidades de los integrantes del equipo. Y ensayo y prueba. Acercamientos sucesivos y uso de estrategias de investigación y acción hasta alcanzar los resultados óptimos. Asimismo, podemos también mencionar respuesta y ajuste, alto grado de liderazgo, se integran personas creativas y orientadas a la innovación, cierta mística y estímulos constantes, procedimientos como un marco de política y comunicación continua, clara e informal, en donde garantiza la coordinación de proyectos. Dentro de la etapa de estabilidad, algunas de sus características que podemos mencionar son el esfuerzo por organizar y dar orden, documentando lo necesario, la experiencia de procedimientos y rutinas, el ahorro y reducción de desperdicios, el control y normas más rígidas, la eficiencia, reducción de costos y mejora de resultados. Asimismo, el cambio del tipo de dirección, el liderazgo equilibrado, los colaboradores con orientación al orden y a los sistemas, la capacitación al personal para adoptar esta nueva etapa y la motivación y remuneración del personal se sistematizan. Asimismo, algunas de las características en la etapa de madurez son las condiciones se modifican y causan respuestas y operación deficientes. Los procedimientos y las rutinas ya no funcionan como antes. El desajuste produce conflictos y tensiones. Para ajustar los cambios, afrontará un cambio estructural. Si el servicio que se presta se modifica o desaparece, la institución tendrá que tomar una decisión. Se demanda en cierta forma volver a la primera etapa. Se inicia una nueva etapa de estabilización. Cada cambio de etapa existen crisis que demandan de la organización un esfuerzo de adaptación. Dentro de la etapa de madurez también tenemos las crisis bien manejadas, permiten tener accesos a una etapa más evolucionada. Conocer y estar conscientes de que esta etapa se encuentra en la organización. ¿Para qué? Para así poder replantear hacia dónde se quiere redirigir los esfuerzos de la empresa. Lo anterior es un proceso de estabilización, crisis, ajuste. La dirección de las organizaciones debe incorporar a sus rutinas de gestión acciones de mejora, planeación más organización, más dirección, más control, más mejora continua. Se trata de evitar un proceso de decadencia o de extinción. Pasando al siguiente tema, que es ¿bajo qué paradigmas pueden operar las organizaciones? La forma como operan las organizaciones atiende el estilo explícito de la dirección. La dirección emite una serie de políticas, promueve una cultura, privilegia ciertas prácticas de manufactura y principios de gestión, que en suma reflejan los principios o marcos de referencia que influirán en los procesos de toma de decisión. De las 4 funciones básicas, mercado, operación, finanzas y personal, tomando como referencia las ideas de Warren Bennis y de Juan Antonio Pérez López, podemos identificar 3 paradigmas con diferentes procesos identificables. Mencionaremos el proceso, el enfoque mecánico-técnico, el enfoque orgánico-organismo y el enfoque antropológico-institución. Dentro del proceso de conceptualización tenemos un enfoque mecánico-técnico donde aparece como una máquina que produce algo y consume algo.
El siguiente enfoque se compara a un organismo vivo con procesos complejos que difunden su existencia. El siguiente enfoque su definición está en función de una institución. Dentro del objetivo básico tenemos el primer enfoque mecánico-técnico, producir y distribuir una serie de objetos y servicios. Dentro del enfoque organismo, está la satisfacción de las motivaciones de las personas. El enfoque antropológico e institución es la satisfacción futura de las personas que la componen. Dentro del proceso de organización, dentro del enfoque mecánico-técnico es estricta división del trabajo y supervisión jerárquico. Dentro del enfoque organismo, la pertenencia a muchos grupos y las consiguientes responsabilidades. Y el último enfoque sería buscando las nuevas formas que aprovechan las capacidades presentes tanto de las personas como de las instituciones. Hay otros procesos como son las relaciones, la toma de decisiones, la solución de conflictos, la jerarquía y la delegación, los cuales también se mencionan como procesos que forman parte dentro de los paradigmas donde pueden operar las organizaciones. Con esto damos por terminado el material de la tercera sesión y estaremos listos para comenzar a realizar las actividades correspondientes.